Hola, hoy vamos a hablar de un tema crucial, de un tema que nos afecta todos los días, que padecemos quienes vivimos en Lima, en el Callao, que es la barbaridad del transporte público que han intentado organizar a través de la Autoridad del Transporte Unificado, la ATU, pero que ahora ha sufrido un golpe. Ya veremos si es mortal con la reunión del ministro de Transporte y los representantes de los gremios de transportes que amenazan con hacer un paro indefinido a partir del lunes, y él muy generosamente les ofrece la cabeza de la presidenta del directorio de la ATU y la cabeza de la jefa de la SUTRAN, y además dice que entra en reorganización la ATU. Para entender este tema que nos afecta, pero que a veces no entendemos del todo bien, mi invitado de hoy es Juan Pablo León. Él es periodista del Comercio, es ganador de un premio de periodismo, entre otras razones, por esta campaña del Comercio No Te Pases, que ha puesto el dedo en la llaga sobre lo que ocurre en el transporte y cómo operan las mafias del transporte. Juan Pablo, gracias por estar hoy en Epicentro. Gracias a ti, Clara Elvina, y sobre todo gracias no solo por la invitación, sino además por tu interés de difundir estos temas que tanto nos afectan. Bueno, empecemos por plantear un asunto que dice el ministro en la reunión con los transportistas, y es: vamos a reorganizar la ATU. Y entonces uno piensa, claro, la ATU es una entidad que lleva años de años y necesita una reorganización, pero no es cierto. La ATU es una entidad naciente. Entonces, ¿tiene sentido reorganizar la ATU? A mí primero lo que me llama la atención es que dicen reorganizar la ATU, pero al mismo tiempo amplía las autorizaciones de las combis por 10 años, lo que es totalmente contradictorio con cualquier reorganización. Las combis, el sistema combi, no solamente las combis como vehículos, sino el sistema bajo el que operan las combis, es un sistema perverso. Es informalidad disfrazada de formalidad. Una guerra por el centavo, hay muchos accidentes y hay choferes que trabajan 16 horas al día porque nadie controla los horarios. Es informalidad disfrazada de formalidad, ¿correcto? Viene la ATU, se instala hace más o menos unos 2 años, y por primera vez en la historia, no hay nada que defender de la ATU, porque uno sale a la calle y igual puede ser atropellado, sigue el caos. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenemos a todo el transporte en una sola cabeza, lo que antes estaba en 43 municipalidades, porque cada municipalidad se encargaba de administrar su transporte. Tenemos el transporte público convencional, que estaba con las municipalidades. Teníamos a los alimentadores por otro lado, al tren eléctrico por otro lado, el metropolitano por otro lado, los corredores por otro lado. Habían demasiadas cabezas en el transporte, lo cual hacía que la organización fuera caótica. Y ahora por primera vez está bajo una sola entidad. Hacer esto ha demorado 2 años. Es un proceso bastante lento, bastante complejo, y además, bueno, les agarró la pandemia. Entonces, la ATU, el siguiente paso de la ATU es, o era, porque ahora creo que debemos hablar en pasado, era reordenar las rutas. Es lo que yo me atrevo a decir. Era reordenar las rutas del transporte, y después el tercer paso era crear un sistema de transporte integrado, como el que tenemos en tu bellísima Colombia, en el que con una sola tarjeta tú puedes hacer diferentes modos de transporte, ¿no? Entonces, con la misma tarjeta haces una integración de pasaje y así pagas un solo pasaje para... Esto acá no solamente se había avanzado muy poco, sino además con esta ampliación de los permisos para todas las combis por 10 años más, significa que eso va a estar muy lejos de lo que ahora podemos esperar. O sea, esa realidad de poder tener un sistema de transporte integrado, de calidad, con choferes en planilla, que no tengan que estar trabajando 16 o 18 horas al día, que no se les controle, porque no es regulado, es un sistema, es una informalidad disfrazada de formalidad, y me refiero a eso porque solamente son habilitaciones, o sea, son permisos, en la que no hay un vínculo formal entre el dueño, Clara Elvira, y eso es muy interesante. Somos el único país de América Latina en el que tenemos los buses de una misma empresa compitiendo entre sí por pasajeros, correteando entre sí por pasajeros.
Dime tú si en Bogotá, por ejemplo, has visto una cosa similar, que en la misma empresa dos unidades tengan que pelear entre sí por pasajeros. Es algo absurdo. Es lo que Claro. tenemos hace más o menos 30 años y ahora lo vamos a tener por 10 años más. Lo que llama mucho la atención, digamos, indigna, si se quiere, para aparecer, para estar en la ola, es que el ministro les ofrezca a los transportistas, a estos que han generado el caos, que la próxima autoridad de la ATU la van a negociar, que van a ponerse de acuerdo sobre cuál es el perfil. Es decir, los vigilados, los supervisados, van a escoger a la autoridad que los va a supervisar. ¿Cómo se puede explicar semejante decisión? El mensaje que nos ha dado es que el gobierno no piensa en absoluto en el ciudadano. Si te das cuenta, todas estas medidas que el gobierno está prometiendo, el Ministerio de Transporte está prometiendo, están solamente para beneficiar al transporte, es decir, al transportista, al dueño del bus, al dueño de la empresa. En ningún momento se está mencionando al ciudadano, al pasajero, que finalmente es el principal beneficiario, ¿no? Ninguna de estas medidas que está prometiendo el Ministerio de Transportes se dirigen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, solamente están dirigidas a beneficiar a un grupo de empresarios del transporte. Entonces, ya desde ese momento, desde que te das cuenta de que todo lo que está pasando es solamente para dar beneficios, favorecer a estas empresas de combis, te estás dando cuenta de que el Estado le está dando la espalda completamente al ciudadano que finalmente es quien debería ser el beneficiario. ¿De acuerdo? Sí. Y esto es lo que también se está... Dime. No, te quería preguntar, ¿qué significa esa promesa de ampliar 10 años las rutas, de ampliarles ese plazo 10 años más? ¿Qué efectos va a tener sobre el transporte? Lo que siempre ha pasado es que las autorizaciones han sido ampliadas por un año. Es decir, hay un año en los que cada empresa, cada ruta que tiene esa empresa, tiene que adecuarse a las nuevas condiciones del sistema de transporte integrado. Es decir, te vas a ampliar a ti, Albina, la ruta que tienes, no sé, la avenida Arequipa, Garcilaso, Tacna. Pero en ese año tienes tú que adecuarte a ciertas condiciones, es decir, modernizar tu flota, tener GPS, equiparte con un sistema de lector de tarjetas, es decir, diferentes condiciones que en ese año, y dependiendo de cómo te adecuas a esas nuevas condiciones, te ampliamos otra vez. En este caso, se le está ampliando a todas las empresas de combis y clústeres de Lima y Callao durante 10 años, con lo que no tienen ningún incentivo para cambiar sus condiciones. Claro. Y cuando hablamos de las condiciones de transporte, estamos hablando de personas que llevan 3 o 4 horas al día encerrados en una combi, aplastados en una combi, con choferes que manejan 6 horas y pasajeros que están expuestos a muchos accidentes de tránsito. Entonces, ampliarles 10, postergar totalmente la reforma del transporte y no darles ningún incentivo, no promover que estas empresas se adecúen a un sistema formal. Juan Pablo, hay otro tema que está en el acta y que, bueno, puede ser simplemente una promesa para que ellos levanten el paro y que luego no les cumplan, pero habla el ministro de comprometerse a presentar un proyecto de ley para que haya una amnistía general para las multas que se generaron durante el tiempo del COVID. Muchas de esas multas probablemente son porque excedían el aforo y porque además hacían rutas cuando estaba cerrado el país. ¿Tiene sentido que hagamos borrón y cuenta nueva y eliminemos las multas para ese transporte? Tú sabes, Clara Elvira, que a mí ver ese punto en el acta no me sorprendió mucho porque en estos 3 años que he dedicado al tema del transporte, he visto que, a ver, para que tengas una idea, de cada 100 multas, a veces no se pagan ni siquiera 10, o sea, menos del 10% de las multas no se pagan. Y no solamente por amnistías, la amnistía siempre existe, sino además
porque el infractor tiene demasiados recursos legales, demasiados beneficios para poder no pagar la papeleta. Somos un país demasiado bueno con los infractores. Bueno, no se explica por qué mueren 3.000 personas al año en accidentes de tránsito. ¿Por qué? Los infractores no pagan sus papeletas. Un infractor puede tranquilamente apelar una papeleta hasta 4 veces en el sistema judicial. 4 veces, haciendo que la papeleta pueda estar entrampada en el Poder Judicial durante 6 o 7 años, cuando la papeleta prescribe a los 4 años, ¿no? Por eso es que existe una red, hay una red de abogados que existe, impera en todo Lima, que se está haciendo millonaria con el negocio de la prescripción de papeletas. O sea, son abogados especializados en prescribir papeletas, porque saben que cuando tú la impugnas, cuando la apelas, va a estar congelada en el proceso, en el Poder Judicial durante probablemente una década. Ajá. Eso, en principio, tú te das cuenta, todas las papeletas que tienen los choferes de combi, los oriones, los chosicanos, están apeladas, están en proceso, o sea, están paralizadas. Y cuando tú apelas la papeleta, el proceso se congela, haciendo que tú puedas seguir manejando y seguir manejando sin ningún problema. Ese es un tema del Poder Judicial que tienes que cambiar de todas maneras. Pero lo segundo es que no puedes cobrar una papeleta por el siguiente motivo. En Lima hay 150.000 carros con orden de papeletas, es decir, carros que deberían estar en el depósito. ¿Cuántos carros? Se me fue un poco la onda ahí. ¿Cuántos carros hay con papeletas en Lima? 80.000 carros sí. Hay en Lima y Callao que circulan con orden de captura, con medida cautelar, que es el nombre legal, que se le pone a un carro que arrastra tantas papeletas que ya está como con la orden de ir al depósito para que venga el dueño. Y hay 80.000 carros, vehículos, que deben tantas papeletas, sus dueños, que deberían estar en un depósito. Pero los depósitos en Lima están llenos, están repletos. Entonces, no hay posibilidad de que te internen el depósito. ¿Y por qué están llenos? Porque el sistema de chatarreo vehicular está totalmente paralizado por el Ministerio de Transporte. Es una cadena de factores que hace que impere esta impunidad. Si no hay chatarreo, no puedes liberar el espacio en los depósitos. Los depósitos están repletos de combis empolvadas, sin chatarrear. Si no chatarreas, no se libera el espacio en el depósito. Por lo tanto, no puedes meter a estas combis que están con orden de captura por papeletas en los depósitos. Y como no te pueden meter la combi, esas papeletas no vas a tener que pagarlas, porque no pasa nada, se siguen acumulando y acumulando y acumulando, porque sabes que nadie te va a llevar el carro al depósito. Ese es más o menos el escenario de lo que está pasando en Lima. Sí. Juan Pablo, hablando del chatarreo, el último tuit de la presidenta de la ATU hace unas horas es: la ATU aprueba la directiva que regula el chatarreo de vehículos en el área de influencia de los corredores complementarios del sistema integrado del transporte de la ATU. Claramente estaban tomando decisiones y se atraviesa el ministro en eso. ¿Es así? ¿Estoy interpretándolo correctamente? Hay varios factores aquí. El sistema de chatarreo está paralizado porque falta literalmente una firma del Ministerio de Transportes para autorizar a la empresa que ganó además el concurso de la licitación para poder chatarrear. Es una empresa que invirtió en tener sus equipamientos, sus maquinarias o toda su tecnología para poder chatarrear y que tiene todo, o sea, tiene todo subsanado, tiene todo para empezar a operar. Ha hablado conmigo el gerente de la empresa. Y el MTC le para pateando la firma, le para postergando la autorización un mes y otro mes y otro mes y otro mes. Entonces, el tema del chatarreo, mira, claro, Elvira, con chatarreo solucionas la mitad de los problemas de transporte, con lo que te he explicado hace un momento. Solucionas la mitad. No solamente liberas el espacio de combis destartaladas, sino además promueves que la gente pague las papeletas. O sea, las papeletas actualmente no tienen ningún efecto para cambiar conductas, es decir, disuasivo, no cambian conductas, porque tú puedes acumular papeletas y no te va a pasar nada en el Perú. Ese es el gran problema que tenemos y eso explica por qué puedes matar al volante y seguir manejando, ¿no? Es una barbaridad. Podríamos tomar el nombre de la campaña del comercio, que tú eres tan activo con la campaña, y decirle al ministro: no te pases, ¿no? O se pasó.
en pasado, ¿no? Se Ese pasó, ya se pasó. por lo que ocurrió ahí. Sí, Sí, para otra campaña. Esperemos a ver qué más pasa en este caótico transporte público y en este caótica administración pública. Gracias, Juan Pablo, por esta entrevista para entender en Epicentro. Muchas gracias.